continuación, personajes. Este programa es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todo nuestro público querido del programa Personajes, el programa del señor Luis Javier Castaño, y quien también en este momento, a partir de hace unos días, yo los estoy acompañando para darles la mejor información de las personas que hacen o que obran en pro del progreso de nuestro departamento, del departamento de Antioquia. El día de hoy CNC estuvo en una rueda de prensa con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en donde presentó el libro Errores Constructivos de Hidroituango, para que todas las personas puedan conocer con detalle cuáles han sido esa cronología de errores que ha presentado EPM en el momento en el que se ha estado desarrollando esta mega obra que va a contribuir en el desarrollo de la región. En este libro lo que yo quiero presentar es solamente algunos de los errores que hemos encontrado en Hidroituango y que paulatinamente nos están todos los elementos dando la razón. Miren ustedes, por ejemplo, el primer error constructivo que presenté hace tiempos, pero quiero hacerlo aquí muy breve, y es que la primera obra que había que hacer en el río, yo quiero volverme, porque ténganme en paciencia, porque hay algo que hay que explicar, y es, ¿qué es el contrato BOOMT? Entonces, el contrato BOMT es el contrato que se firmó en el año 2011-2012, que son construir, operar, mantener y después devolver. O sea, EPM hizo un contrato con Hidroituango Sociedad Anónima para construir, operar, poseer, mantener y después devolver a los 50 años, dándole unas ganancias a los dueños del proyecto. Entonces, en ese contrato BOMT, y estos, yo quisiera que me tuvieran atención, porque es tal vez donde se inician el conocimiento del problema. Ese contrato que se le entregó a EPM, y que es bueno decir lo siguiente, el contrato se le entregó a EPM, pero habían otros oferentes, habían otras entidades internacionales que querían coger el contrato. Entonces, por una galantería de los gobiernos de esa época, se llegó a un acuerdo directo con Empresas Públicas de Medellín como contratista. Eso es lo que ustedes tienen que grabarse aquí. O sea que EPM vende energía, EPM vende gas, EPM vende internet, vende servicios públicos, pero también aquí está operando como que fuera integral, como que fuera con concreto, como que fuera una empresa constructora. Bueno, entonces resulta que ese contrato BOOMT es un contrato donde se dividió la obra en 10 pedazos. O sea, eso, a veces uno dice, ¿qué es un hito? Uno no sabe qué es un hito, pero si le dicen, un hito es un avance de obra, es un pedazo de la obra, es mucho más fácil de entender. Entonces, el hito número 1, fueron 10 hitos. Entonces, el hito número 1, ahí lo tenemos, dice, es la desviación del río Cauca por los 2 túneles. Ese es el primer hito. Ese hito se debía haber hecho el 15 de enero del 2013. Y como vamos a ver ahora más adelante, por un contrato mal hecho,
no se pudo desviar el 15 de enero del 2013, ni tampoco se pudo desviar para el 8 de enero del 2014. Se desvió el 17 de febrero del 14. O sea, ahí ya llevaba más de casi 400 días de retraso. 400 días de retraso, que eso es mucho en una obra que va enlazada un proyecto por otro. Y ahora vamos a ver por qué ese hito 1 no se cumplió. Luego hay otros hitos hasta el 6, que los quiero pasar porque esos ya después se cumplieron. Y luego vino el hito número 7. El hito número 7, que era ya el del 1 de julio pasado, que había que cerrar las compuertas, que había que llenar el embalse, había que terminar la presa y había que terminar una cosa que llama el túnel de descarga intermedia, que es para el caudal ambiental. Entonces, ese hito ya se violó, o sea, no se cumplió y no se aplazó tampoco, no hubo un acuerdo entre los dueños y el contratista para aplazarlo. Entonces, ese hito 7 se violó. Luego viene el hito 8. El hito 8 es entrada en operación de 600 megavatios. Ese hito se debe ponerse a funcionar el 28 de noviembre. También se va a incumplir. Y ahora no hay acuerdo para aplazarlo. Y luego sigue el hito 9, que era en agosto del año entrante generar otros 600 megavatios. Y así hasta el hito 10, que entraría en operación la unidad número 8 y ya generaría todo. Entonces fíjense ustedes que este es un tema complejo, por eso me da pena demorarlos en esto, pero es mejor que tengamos los argumentos completos. Entonces, la obra se dividió en 10 hitos. Y también, ahí está el 7, el 8, perfecto, hasta el 10. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué se dividió eso en un hito? En el contrato BOMT dice, cuando se viole un hito, por cada día que se deje de cumplir hay una multa. Y esas multas empiezan en, digamos a precios de hoy, en 120 millones de pesos y a medida que va avanzando terminan hasta en 350 millones de pesos. Luego también el contrato tiene una cosa que se llama características inmodificables. ¿Qué son las características inmodificables? Son calidades de la obra que no se pueden modificar, que es obligatorio para el contratista y que si las modifican, el dueño de la obra puede eventualmente, si ese fuera su deseo, terminar el contrato. Entonces, de esas características inmodificables son 13, pero solamente voy a presentar 3. Ahí están las 13, que tiene que ver con los equipos, con la presa, el embalse, la desviación, etcétera. Pero solamente quiero mostrar 3 para que ustedes vean cómo es el tema de complicado. La segunda, la primera que voy a mencionar es la segunda. Dice que el mínimo caudal aguas abajo de la hidroeléctrica debe ser 400 metros cúbicos por segundo. O sea, nunca la obra puede permitir que haya menos de 450 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal ambiental. Si ustedes se acuerdan, cuando se taponó el tercer túnel, el río Cauca quedó seco. Que la gente salía a hacer sancochos al río Cauca, otros salían a buscar tesoros, otros a jugar, otros a caminar. Pero ¿qué es lo que ocurre con eso? Que ahí ya hubo una violación a un caudal mínimo. Entonces, primer problema. Segundo problema en las características inmodificables. La variación de los caudales aguas abajo tienen que ser de acuerdo con la licencia ambiental.
Cuando se destapó el tercer túnel, que se inundó Puerto Valdivia, ustedes recuerdan que hubo un caudal de 6.000 metros cúbicos por segundo, que eso la naturaleza, como vamos a ver más adelante, dice que podría existir cada 500 años, y el ser humano los hizo en un solo en 8 días. Entonces, ya es digamos, este inmodificable es el segundo que también fue violentado. Y el tercero es que es sobre la presa. La presa tiene unas características inmodificables. Y la presa, como ustedes van a ver ahora, ya fue modificada. La misma Universidad Nacional así lo ha dicho, y hoy de la presa tenemos otro tipo de trabajo distinto. Miren lo que dice la Universidad Nacional sobre la presa, dice: si bien para el grupo de la universidad está claro que el lleno prioritario no cumplía con el diseño original y fue construido como una solución de emergencia, existe una preocupación de que haya un incremento en la tasa de filtración de la presa que pueda lavar el material y ocasionar un eventual colapso de la estructura. Eso es lo que dice en el informe en octubre. Y también dice esto, que tal vez que fue una pelea que tuvimos, una controversia afectuosa con el alcalde, que yo y con la Junta de PM, que yo dije que la presa se estaba haciendo sin los estándares internacionales y sin los materiales adecuados, y ellos dijeron que eran mentiras. Entonces mire, los materiales usados para la construcción del lleno prioritario y los niveles de compactación no cumplen con requerimientos de obra definitiva. Lo dice Integral, y fuera de eso lo dice también los ingenieros de Estados Unidos. Creo que por ahí hay una foto que le entregaron al presidente donde él pone la mano, miren, pone la mano y dice, donde ahí arriba, no, ustedes no leerán bien, pero ahí dicen los ingenieros de Estados Unidos que la forma como se está haciendo la presa no cumple un diseño de estándar internacional. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el contrato, que tiene unas características inmodificables, está siendo de alguna forma violado en estos términos. Todo eso son problemas constructivos, todos esos. Medellín cada día más verde. Gracias a la siembra de árboles, palmas y flores, a los 3.200 metros cuadrados de muros intervenidos y los 30 corredores verdes, la alcaldía de Medellín volvió a traer a nuestra ciudad pájaros y mariposas y una mejora del aire para todos. Medellín 2020 se verá mejor, respirará mejor. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. En Antioquia tenemos una idea vivo y dinámico. Una idea que financia a los municipios y las obras que ayudan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos una idea que aporta a los principales proyectos del departamento y que fomenta el deporte, la cultura y nuestras tradiciones. Una idea solvente, sólido y bien calificado. En Antioquia sí tenemos idea. Idea, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Medellín cada día más verde. Gracias a la siembra de árboles, palmas y flores, a los 3.200 metros cuadrados de muros intervenidos y los 30 corredores verdes, la alcaldía de Medellín volvió a traer a nuestra ciudad pájaros y mariposas y una mejora del aire para todos. Medellín 2020 se verá mejor, respirará mejor. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Oye, mija, este pescado no está como raro. Eso es el mercurio ese que tiras al río. Así que come de tu propio cocinado, que eso es lo que hay. Tú no, mi vida. Liberemos de mercurio los ríos de Antioquia. Por una Antioquia libre de mercurio. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. En Antioquia tenemos una idea vivo y dinámico.
Una idea que financia los municipios y las obras que ayudan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos una idea que aporta a los principales proyectos del departamento y que fomenta el deporte, la cultura y nuestras tradiciones. Una idea solvente, sólido y bien calificado. En Antioquia sí tenemos idea. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Antes de pensar en comprar un plaguicida, recoge los residuos y limpia tu casita. Si un producto químico vas a comprar, revisa la etiqueta y el daño que te hará. Productos de aseo, medicamentos plaguicidas, lejos deben estar de niños y niñas. Tu hogar puede ser el lugar más seguro. Libéralo del riesgo de intoxicación. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. En Antioquia tenemos una idea vivo y dinámico. Una idea que financia los municipios y las obras que ayudan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos una idea que aporta a los principales proyectos del departamento y que fomenta el deporte, la cultura y nuestras tradiciones. Una idea solvente, sólido y bien calificado. En Antioquia sí tenemos idea. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. No, eso es el mercurio. Yo vi en televisión que te lo pone así, mira. ¿Tú de dónde sacas eso? Esos son puros chismes. Ay, sí, chisme, claro. Más bien piensa qué vas a hacer mañana para responderme. Permiso, permiso. Y apaga la... Por una Antioquia libre de mercurio. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Antioquia, primero en Colombia en transparencia en contratación pública. El informe anual de contratación pública de la Sociedad Colombiana de Ingenieros del año 2017 muestra a nuestro departamento como líder en transparencia y buenas prácticas en la contratación pública, con un promedio de más de 6 proponentes por proyecto. Juntos, trabajamos por una Antioquia honesta para todos. Antioquia piensa en grande. En Antioquia pasamos de 2 convocatorias públicas al año a 12. A la fecha, 1.107 personas han sido beneficiadas en las 38 convocatorias abiertas. Más de 2.900 millones de pesos distribuidos de forma democrática y equitativa. Continúa participando en nuestras convocatorias y demostremos que Antioquia piensa en grande la cultura y el patrimonio. Visita nuestra página web www.culturaantioquia.gov.co. Antioquia piensa en grande. En el área metropolitana del Valle de Aburrá, cuidamos la calidad del aire. Tenemos el 50% de la red de monitoreo de calidad del aire a nivel nacional. Hemos sembrado 700.000 árboles en el Valle de Aburrá. Para el 2019 llegaremos al 1.000.000 de árboles. Iniciamos la construcción de 120 kilómetros de ciclorrutas y senderos caminables. Súmate tú también a las acciones para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Cuando inspiras, respiras un mejor aire. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Somos 10 territorios integrados. Entonces vamos a hacer una síntesis muy breve, muy rápida de los errores. El error número 1, que yo creo que se convirtió después en la causa de los demás errores, fue la construcción de los 2 primeros túneles para desviar el río Cauca, que era el hito número 1. Entonces ese contrato, que era por 143.000 millones de pesos, se hizo con una empresa chilena, de origen chileno. Y ese contrato era simplemente para hacer los 2 túneles de 14 metros por 14 la boca y sacar por esos 2 túneles el río Cauca. Ese contrato era para 612 días, como decía el diseño original. Pues la empresa no cumplió, permaneció en la obra 825 días, le tuvieron que quitar la obra porque no la terminó. O sea, que
no terminó la obra y ya habían 213 días de retardo. Y fuera de eso le encimaron 43 mil millones de pesos. Y si ustedes observan, hay una gran cantidad de llamadas de atención. Hay, como mínimo, yo recogí en el libro 25 llamados de atención a ese constructor, que desde que empezó el contrato le decían, vea, no tiene el personal, no tiene la maquinaria, no tiene el equipo, vea, y le dejamos más constancias. Ustedes pueden ver, mira, el contratista no cuenta con el equipo suficiente. Y así, llamadas de atención. La interventoría, el equipo no tiene equipo, no tiene gente. Y así van viendo ustedes que hay 25, 30 llamados de atención, cada uno con su fecha. Dice la interventoría considera que los atrasos se deben a deficiencia en la planeación y logística del contratista. No cuenta con el equipo ni el personal suficiente y nunca EPM le pegó ninguna sanción ni llamada de atención. Ahí tenemos 25 llamadas de atención de la interventoría. Y hace poco creo que EPM sacó un documento donde dice que no, que ahí está la liquidación del contrato y ya aparece mayor permanencia de obra, 17 mil millones de pesos. O sea, se le premiaba porque no tenía equipo, porque no tenía gente, etcétera. Entonces, aquí hay un primer error que es constructivo. Y entonces, ustedes saben que también en estas obras se depende mucho del verano y del invierno. Porque es que es distinto el Cauca en verano, que puede tener 600 metros cúbicos por segundo, en un verano intenso, y en un invierno puede tener 2.500 o 3.000 metros cúbicos por segundo. O sea, está variando hasta 5 o 6 veces el caudal. Entonces, en este primer error, ya cundió el desespero. Y entonces EPM tomó la decisión, es que es el segundo error, de hacer un tercer túnel. Y todo se hizo por la celeridad. O sea, todas las constancias que las van a ver ustedes en el libro estamos de afán. Nos van a meter una multa en la CREC. Ayer creo que en el periódico El Colombiano, el doctor Jorge, que quiero decir que este contrato no fue adjudicado ni analizado por el doctor Jorge, pero el doctor Jorge mismo lo decía, si yo voy para el aeropuerto, salgo de la oficina y me encuentro con un trancón grande, o sea, el trancón grande fue este contrato, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Entonces pongo a Waze. Entonces, Waze me dice, busque otro camino. Y entonces seguramente Waze le dijo, haga el tercer túnel. Entonces, ese tercer túnel, que es el segundo error, pudo haber sido exitoso, pero salió un fracaso. Entonces, ese tercer túnel fue hecho contra la voluntad de lo que se llama en EPM el BOAR. EPM tiene un grupo de técnicos mundiales que reúne cada 3 meses para que los asesore. Entonces el BOAR, ese gran BOAR, le dijo a EPM, oiga, no haga el tercer túnel, porque esta es una obra muy compleja y entonces usted se está saliendo del modelo del diseño convencional y va a meter esta gran obra en modelos no convencionales. EPM o los contratistas de EPM no hicieron caso. Entonces hay otra constancia que ahí las van a ver en el libro que dice exactamente, el BOAR manifiesta y deja constancia que EPM tomó la decisión de hacer un tercer túnel a mutuo propio, sin consultarnos, y ya nuestra asesoría entonces cambia a asesorar a EPM ya con un túnel que él tomó la decisión, porque ellos son asesores de las situaciones, opinan sobre las situaciones que les van presentando. Y lo más delicado es que también el comité técnico de los dueños de Hidroituango le mandó varias cartas a EPM, dice, señores, no hagan el túnel, ustedes se pueden equivocar, dejen ese túnel para después. Entonces cierran con esta frase, ahí van a ver ustedes miles de advertencias,
pero hay una advertencia final muy importante, dice, el tercer túnel fue una decisión, estoy hablando entre comillas, una decisión unilateral de EPM, y como tal reiteramos, EPM debe asumir sus costos posibles, sus efectos programáticos adversos, que fue que fracasó, sus riesgos constructivos, corrieron un riesgo constructivo, las pólizas e implicaciones ambientales que se deriven de esta construcción. O sea, esa fue una advertencia hecha en el marzo 26 del 2014, o sea, no se había empezado a construir. Es increíble. Entonces, EPM hizo ese tercer túnel. Entonces, es lo que a mí me parece que es un error constructivo. Entonces, ¿qué dijo EPM? EPM dijo, yo no tengo ninguna necesidad de pedir permiso para hacer este túnel. Waze le pidió un permiso a Waze. Entonces, también les debo decir que esto se llevó a la Junta de Hidroituango, porque yo primero agoté antes de hablar con ustedes para que después no me pongan problema todos los caminos oficiales. Entonces, uno de los miembros de la Junta en Hidroituango S.A. de EPM dijo, pero es que la Junta Directiva de Hidroituango aprobó ese túnel. Pedimos la certificación y efectivamente la Junta de los dueños nunca aprobó este túnel. Sí, está por escrito, certificado. El error que yo llamo, el tercer error que yo llamo constructivo, es que este túnel, y ya es un error yo creo que ratificado y reconocido, es que el túnel se empezó a construir sin licencia ambiental. La Universidad Nacional, no sé si está por ahí, dice en el informe que el túnel se inició sin licencia ambiental y sin estudios rigurosos geológicos. Yo no sé si tienen eso en alguna parte que le pedí que me lo metieran, pero así lo dice, o sea, respondo por esa acción. O sea que el túnel se empezó a construir y la licencia ambiental se empezó a construir en junio del 2015 y la licencia ambiental se solicitó en julio del 2016. Eso también ratifica que esto no se inició en la alcaldía del doctor Federico, se inició en la alcaldía anterior. Entonces, por eso yo creo que hay que dejar de encalambrarse un poquito con el tema, porque ese es un problema de ingeniería que viene de tiempo atrás. O sea, si uno inicia una construcción de un túnel sin licencia ambiental, quiere decir que no tiene aprobados los estudios ni geológicos, ni ambientales, ni nada, y eso es un error no solo legal, sino constructivo. El cuarto error, que yo digo que es cuarto error, que es lo que se llama la crónica de un estallido anunciado. Y es que el tercer túnel, lo que llaman ellos Galería Alternativa de Desviación, ese túnel tercero se hizo, todos lo dicen, para acelerar el proceso. Estaban desesperados, o sea, el contrato primero los agobió, pues uno con un año encima, y ustedes vieron que ya la CREC anunció un primer proceso de $42 millones por no empezar. Entonces, ellos más bien deben haber tenido, respirar 3 veces, continuar con el proceso original para no equivocarse y bregar cómo se subsanaba el problema con la CREC, que era un problema menor. Es un problema menor uno tener un problema con el gobierno que tener un problema con un Cauca como es de bravo, es que torear el Cauca. Yo la verdad me he tratado de pasar el Cauca 3 veces y hasta me he amarrado lazos y no he podido. No, es un río muy difícil, muy difícil. Ustedes saben que he vivido en Santa Fe, Antioquia tanto tiempo y me he llevado como 5 personas y me amarro lazos y me devuelvo la mitad porque de verdad es un río muy bravo. Entonces, ¿qué pasó con este túnel? Este tercer túnel
es un túnel que se hizo del tamaño de uno de los dos primeros. O sea, que en primera instancia, ¿qué quiere decir eso? Que si se habían hecho dos túneles, era porque el río Cauca necesitaba dos túneles. Y este túnel tercero se hizo del tamaño de uno de los dos. O sea, que el Cauca no cabía por ese túnel. ¿Y cómo se ha comprobado esto? Se ha comprobado muy fácil. Ayer leí en el periódico El Colombiano que dicen que el cierre de ese tercer túnel se había simulado en la Universidad de Paraná, en Curitiba, en el laboratorio de hidráulica. Entonces, empecé a buscar y creo que aquí en el libro yo había mencionado eso, por ahí debe estar en alguna parte. Entonces, Curitiba, el laboratorio de hidráulica de Curitiba, en un trabajo que le hacía EPM, en el 2014, le dice, vea, 2014, fíjense que estamos en otra gobernación y en otra alcaldía. Entonces, ¿qué dice el laboratorio de hidráulica de Curitiba? Dice, vea señores, cuando vayan a cerrar ese túnel, recuerden que el túnel trabaja por caudales menores de 1.200 metros cúbicos por segundo, por debajo, porque cuando alcanza un caudal de 1.200, está trabajando en presión, dicen ellos, en presión. O sea, que ya Curitiba había dicho que no aguantaba ese túnel más de 1.200 metros cúbicos por segundo. La Universidad Nacional nos acaba de entregar un estudio y nos dice, señores, ese túnel tenía como una especie de costillas de ribs separadas y tenía concreto lanzado, que es un concreto que se lanza como pintando para que impermeabilice. Eso no tiene ninguna capacidad estructural, sino de impermeabilización. Entonces, dice la Universidad Nacional que cuando el Cauca tiene 1.200 metros cúbicos por segundo, el túnel ya tiene 99.8% del área, del volumen ocupado, entonces ya está trabajando a presión. Y dice este tema de los ribs, que son las costillas, en inglés que ustedes saben, y ellos hacen un análisis y dicen, utilizan un software de simulación de Estados Unidos, del Departamento de Transporte de Estados Unidos, y cogen los caudales de abril de este año. Entonces cogen el caudal del 1 de abril, del 2 de abril, así, y cuando van el 18 de abril, el computador les dice, se me cayó el revestimiento. Así habla el computador cuando simula, habla. Es lo mismo que cuando ustedes le hacen a un miquito así, que no me toque. Entonces, igual, en ingeniería simulamos eso. Ese es, digamos, el área de trabajo mía, la simulación. Entonces, el 19 de octubre, cuando estaban simulando con los caudales de este año de abril, el computador dijo, se me cayó el revestimiento del concreto lanzado. Entonces ya quedó la roca o los muros desnudos, y ahí fue donde empezó a comer, y se vino, el 23 de abril se vino el primer hueco, que seguramente fue un pedazo pequeño que tapó, la fuerza del río la sacó, después ya se vino todo lo que llaman el sinkhole, que es como un embudo que se hizo allí, y que es lo que tiene tapado el hueco. Y hemos concluido hasta el momento la primera parte de lo que nos dijo el gobernador de Antioquia sobre cuáles han sido estos errores que más han afectado en el progreso de esta obra, que acarrea bastantes multas por el incumplimiento de hitos por parte de la empresa EPM. Por lo tanto, esperen para un próximo programa la continuidad de toda esta información que les traemos a ustedes al detalle, para que de una u otra forma se enteren de cuál ha sido la traba o cuál ha sido la falla por parte de las constructoras contratadas en la represa de hidroeléctrica Ituango.